Feliz viernes para todos, un gusto estar aquí con ustedes para darles el resumen de las noticias de la semana. Esto es War Room, yo soy Raymond Azar y estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, como también en Rumble y en Facebook. Así que vayan, suscríbanse de una vez a nuestro canal, encienda las notificaciones y comparta, porque queremos llegar a más personas como usted. Me pueden encontrar en las plataformas de redes sociales como @azarmaidana, hasta que la censura nos separen, porque saben cómo es esto. Antes de empezar, quiero pedirle primero, darle las gracias a todos los que están conectados. Yo seré el que se encargará de hacer el resumen de noticias los días viernes. Hoy no estará con ustedes la señorita Verónica Silveri. Pero por favor, como dije, pulgar arriba para que podamos llegar a más personas como usted. Estamos en vivo y tenemos noticias ya esta semana. Vamos a hacer en breve una conexión directa con nuestra redacción para darle a ustedes las actualidades del día. Y bueno, entre las cosas más importantes que hoy, esta sí la tenía que decir yo, es que la Casa Blanca está meditando o planeando, según el Wall Street Journal, bombardear instalaciones militares venezolanas vinculadas al tráfico de drogas. Escúchese bien lo que voy a decir, porque esto incluye puertos y aeropuertos, ¿ok? El gobierno del presidente Trump ya identificó objetivos militares en Venezuela que, según funcionarios estadounidenses, son utilizados para el contrabando de drogas. Si el mandatario autoriza los ataques aéreos contra esas instalaciones, la acción enviaría un mensaje directo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Aunque no hay decisión definitiva, aquí yo tengo sentimientos encontrados con esta noticia, ¿no? Y lo que quiero en verdad es que caiga la dictadura de mi país y que se acabe el sufrimiento que ha tenido asediado a esa tierra por más de 25 años. Puede sonar rudo lo que estoy diciendo para algunos, puede que no, puede que otros me den la razón. El punto es que durante los últimos 25 años ha muerto mucha gente inocente. Tenemos la inmigración más grande de la historia. Son más de 8 millones de personas que emigraron en búsqueda de oportunidades. Muchos de ellos se han visto obligados a retornar por no entrar de manera correcta, no solo aquí en Estados Unidos, sino en otros países. Otros que salieron por tierra, mas nunca regresaron tampoco. La condición del venezolano ha llevado a que la gente llegue a despedir a sus seres queridos por videollamada. Y si les digo algo, yo creo que eso es una de las cosas más crueles que pueden suceder. Pero para entrar en noticias, vamos a hacer contacto con nuestra redacción en Madrid, que nuestra compañera Diane Hernández nos tiene toda la actualidad del día de hoy. Diane, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Justo cuando son un poco más de las 6 de la tarde acá en Madrid, pues nos unimos a la transmisión de Voz Live justo para actualizar otras noticias como esta que informabas a nuestros colaboradores y a nuestros seguidores de lo que tenemos hoy en nuestras portadas. Comenzamos precisamente con una que está llevándose varios titulares y que poco se le ha dado también de qué hablar por la implicación que tiene. Y es que el presidente Donald Trump recientemente ha fijado en 7.500 el límite de refugiados que admitirá en el país para el año fiscal de 2026. Pueden parecer muchos, pero cuando lo comparamos con años anteriores, como el 2025, precisamente Joe Biden había subido el techo de admisión de estos refugiados a 125.000. Nada más y nada menos que todas estas personas entrando muchas veces sin un certificado legal de seguridad, sin tener claro cuál era la situación de estas personas y que eran admitidos por múltiples vías, ya fuera por ser perseguidos religiosos, por ser perseguidos políticos, y llegaban por muchas puertas abiertas a Estados Unidos. Pues Donald Trump ha puesto punto final a esta gran admisión. Es la primera vez que llega a números tan pequeños desde que el programa de admisión está vigente desde 1980 y así ha quedado. 7.500 serán las personas que entrarán a Estados Unidos por vía legal como refugiados políticos, religiosos o de otras índoles justo en 2026.
No especifica cuáles serán las nacionalidades que podrán entrar bajo este programa de admisión de refugiados. Sin embargo, sí hay un punto que deja claro y es que le darán prioridad nada más y nada menos que a los sudafricanos blancos. Dice que por un tema de seguridad nacional. Wow. ¿Qué más tenemos en nuestra portada en voz.us? Tenemos varias informaciones, por supuesto, le damos seguimiento a las noticias que hemos llevado durante la semana, ya que estamos justo en viernes de resumen, y una de ellas, y de las más importantes, y que tiene que ver también con lo que anunciabas de la situación de Venezuela en la actualidad y de la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia que hoy tiene Estados Unidos, es que las autoridades brasileñas han dicho que luego del operativo policial, ese de donde lanzaron más de 2.500 militares a las calles para luchar contra el Comando Vermelho, que es la banda criminal más importante y más peligrosa que tiene Brasil, donde dejaron un saldo de muertos de más de 132 y también más de 90 detenidos, pues ocuparon armas, por supuesto, en este operativo policial. De estas armas, para sorpresa de muchos, pero no para nosotros, que ya le estábamos dando seguimiento a estas noticias, nada más y nada menos, las autoridades brasileñas han dicho que parte de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Cómo llegaron estas armas aquí? Pues las autoridades dicen que probablemente sea una de las líneas que deja claro que la dictadura de Nicolás Maduro no solamente está relacionada al narcotráfico de la región, sino que también financia a los grupos que hay de criminalidad en el resto de la región y del continente. Hasta ahora, Venezuela no ha dicho nada al respecto, pero ya las autoridades brasileñas, esas que fueron tan amigas en algún momento de Nicolás Maduro, pues han dejado claro que las armas vienen de ahí. Armas nada más y nada menos que del ejército venezolano. ¿Cómo llegaron? Habrá que ver y seguir en la pista a esta noticia. Por supuesto, la incautación de armas fue solo uno de los datos que unen a la dictadura de Nicolás Maduro con lo que está sucediendo hoy con la delincuencia y las bandas armadas del resto del continente. Habrá que ver cómo sigue esto. Esto por un lado. Otra de las noticias que tenemos, y hace solamente unas horas, fue que Kash Patel, el director del FBI, ha dicho como noticia urgente, sin dar muchos detalles, que en Michigan se desarticuló un plan terrorista, un complot que había supuestamente para hacer un atentado el fin de semana de Halloween. Algo tenebroso al parecer que querían hacer. Por suerte se pudieron detener a los implicados y han dicho que en próximas horas dan más información. Esto también lo estamos llevando en nuestras portadas. Eso y mucho más puede hoy revisar en Voz News, por supuesto viernes, fin de semana. Resúmenes también ya tenemos, otras informaciones que usted puede visitar. Y aquí estamos para darle seguimiento a lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto del mundo. Gracias, Diane. Bueno, a nosotros nos acaban de informar desde nuestros estudios de Dallas que el presidente Trump desmintió la información sobre el ataque militar a Venezuela. Evidentemente, bueno, cuando haya una operación así nadie se va a enterar como pasó con Irán, ¿no? Pero quiero aclararlo, el presidente Trump desmintió el artículo donde informaban de que se estaban pensando acciones militares contra Venezuela. Eso es lo que tenemos por ahora. Entre otras de las cosas, justamente ahorita como nos comentaba Diane, vean el alcance de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Okay? Armas oficiales de las fuerzas de seguridad de Venezuela estaban en Brasil, ¿no? Esto no es primera vez que pasa. Sabemos que el ELN también se armó con armas oficiales, Tanfoglio 9 milímetros, las Kalashnikov, todo ese tipo de armas que llegaban directamente a Venezuela, terminaron por alguna otra razón en manos equivocadas, no solo de grupos paramilitares internos, como sabemos el famoso Tren de Aragua, el famoso Tren del Llano, que llegan a estar mucho mejor armados que los mismos órganos de seguridad. Y al final de cuentas, lo único que aquí queda claro es el tema de la impunidad, que es lo que ha brillado por años durante la estadía de la dictadura chavista en Venezuela. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que esto es otra de las noticias que hubo esta semana. Ahora resulta que México se ha convertido en el principal proveedor de combustible de Cuba. Y ahora los mismos mexicanos van a tener que pagar ese combustible. Cuba ha cambiado de proveedor, no sé qué señal sea esto,
Pero yo sí creo que es una señal incluso más peligrosa y más de alerta para los Estados Unidos porque estamos hablando del país que está al lado, ¿no? Más de las cosas que tenemos esta semana, esta noticia sí me la quiero compartir ahorita con ustedes. Resulta que el Departamento de Justicia, vamos a poner aquí en pantalla producción, está investigando acusaciones de fraude, por fin, del movimiento Black Lives Matter. Pueden encontrar en nuestra página voz.us la información sobre esto. Resulta que, y esto viene ya desde hace tiempo, Black Lives Matter, este grupo extremista de izquierda, anarquista, que se encargó de incendiar este país en el año 2020 durante las protestas de George Floyd, en principio fue justamente financiado por Hugo Chávez cuando era presidente. Hay una denuncia en el Washington Examiner que lleva esta información. Desde la semana pasada la estamos corriendo aquí en Voz, tanto en el noticiero como también en nuestros otros canales. Y es para que se entienda el cómo se ha subestimado a la izquierda en este país sobre todo. Estados Unidos pensaba en ese aspecto de que eran intocables. Y resulta que no. Con maldad y con dinero es muy probable que pueda haber siempre algún tipo de daño. Me informa producción que tenemos ya a nuestro primer invitado de hoy, el señor Jaime Flores, analista político y vocero, es el encargado de las comunicaciones para hispanos del Partido Republicano aquí en los Estados Unidos. Bienvenido, Jaime. Raymond, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Oye, está muy bien ese background tuyo, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece? Ahí No, no. está, pues, nuestros dos grandes símbolos, el logo de nuestro partido, el famoso elefante, y las barras y las estrellas de la bandera de los Estados Unidos de América. Bien, sí, bueno, los logos simbólicos del país que nos abrió los brazos a muchos inmigrantes, ¿no? Sí. En realidad, sobre todo a los que hicimos las cosas bien para entrar, empezando por ahí, ¿no? Pero antes de llegar a ese tema, Jaime, tú conoces bastante la materia, el tema del cierre de gobierno, lo que estamos viendo hoy en día, la posición de los políticos, posición de políticos republicanos como Ron Paul. ¿Qué mensaje trae eso? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? Porque ya está a nada, literalmente a nada, de que los trabajadores se queden sin dinero, sin comida para llevar a sus casas. Sabemos que hay muchos trabajadores del TCA, por ejemplo, que están saliendo a hacer DoorDash, Uber Eats y todo ese tipo de cosas para poder tener algo de dinero. Y los demócratas nos siguen trancando acá. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? ¿A qué punto va a llegar? Y si obviamente va a ser entonces el cierre más largo de la historia de los Estados Unidos. Pues está a punto de serlo ya, ¿no? Ya estamos pues entrando en los 31 días. Comenzamos esto justo a comienzos del ya prácticamente fenecido mes de octubre. Estamos a punto de entrar en noviembre. Ya tenemos 2 quincenas vencidas que han logrado ser pagadas con algunos recursos. Han hecho malabares, milagros prácticamente para poderle pagar los salarios a la gente. Otros pues han tenido que esperar, están teniendo que esperar. ¿A dónde va a llegar esto? Es una muy buena pregunta. La verdad es que esto va a llegar hasta que termine la terquedad de los demócratas. No hay otra salida para esto y además lo que es más grave, vamos a comenzar con un proceso similar muy pronto, por allá por la fecha de Acción de Gracias, porque lo que se ha venido tratando de arreglar a lo largo de este cierre del gobierno pues era una resolución continua, parcial, temporal, para mantener pues el gobierno funcionando apenas por 7 semanas y ya hemos perdido en esto demasiado tiempo. ¿En qué va a concluir esto? Yo creo que en la muerte política del senador Chuck Schumer del estado de Nueva York, que podría Tiene haberse 44 reemplazado. años, ¿qué más tiempo quiere ahí? Empezando Sí, por sí, ahí. sí. Y lo peor, va a terminar siendo reemplazado, imagínate, por Alexandria Ocasio-Cortez. Yo no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad, pero de todas maneras, pues va a terminar la carrera política. Es absolutamente inaceptable, cruel, por decirlo menos,
que los demócratas estén tratando de ganar puntos políticos con el sufrimiento de los estadounidenses, que tengan a gente pasando hambre o a punto de comenzar a pasar hambre, solamente para que ellos puedan aprovechar lo que ellos consideran es una ventaja que podrían tener sobre el presidente Trump. La verdad es que lo que están haciendo no es otra cosa que poner palos en la rueda, es decir, oponerse a un gobierno que viene mostrando muy buenos resultados, que viene cumpliendo promesas, que viene logrando significativos triunfos, victorias en todas las áreas en las que se ha propuesto. En el plano internacional, pues todo el mundo lo sabe, logró algo que parecía imposible, que era pues poner de acuerdo al grupo terrorista Hamas y al Estado de Israel, y se acabaron los rehenes. Y bueno, hay mucho que caminar todavía en ese proceso, pero ya se dio un inicio importante. Se acabó también la posibilidad de que Irán tuviera armas nucleares por una decisión del presidente de los Estados Unidos. Hay conversaciones, también hay que esperar mucho tiempo en esto, pero de todas maneras se comenzó a hacer algo en el tema que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Los países Ujú. europeos decidieron finalmente aportar el 5% de su Producto Interno Bruto a la OTAN. Es decir, hay movimiento por todas partes, soluciones por todas partes. Finalmente los estados, algo que veníamos pidiéndole a Dios que se nos concediera ese deseo desde hace décadas, que los Estados Unidos pusieran sus ojos sobre América Latina y lo están haciendo con la más intensa, el más intenso aumento de posicionamiento de recursos militares en la zona del Caribe. De manera que pues tenemos un presidente que está produciendo resultados, que está teniendo éxito y eso obviamente tiene que tener muy incómodos a los demócratas que ni tienen líderes, ni tienen propuestas, ni tienen ideas, ni tienen proyectos, ni tienen Es absolutamente que nada. ahí es donde yo voy. Esto se trata de hacer simplemente oposición por ser oposición política o por simplemente sabotear la administración de Trump. Yo creo que no es ni siquiera oposición, tienes razón, es simplemente es obstaculización, es decir, ellos lo que están haciendo no es, cuando uno se quiere oponer a algo, cuando tú tienes una idea sobre cómo hacer un programa de televisión, por decir algo, y yo de alguna manera quiero hacerle oposición, voy y te digo, mira, Raymond, a mí me parece que lo que deberías hacer es esto, y entrevistar gente de esta Claro. forma, en fin, es exactamente lo contrario a lo que vienen haciendo los demócratas. En ninguno de los aspectos en los que se han venido oponiendo a las políticas del presidente Trump, en el tema migratorio, en el tema de las deportaciones, en el tema de los aranceles, en el tema de la eficiencia del gobierno, en el tema de las relaciones internacionales, ninguno de esos aspectos, ni siquiera en uno tan insignificante que a falta de mejores cosas ellos han convertido también en un drama nacional, que es una reforma locativa que se viene haciendo en la Casa Blanca, algo absolutamente absurdo, que además varios presidentes demócratas también lo han hecho, pero no tienen ninguna propuesta, es decir, ellos no están diciendo, mira, el tema de las deportaciones deberíamos manejarlo de esta forma, el tema de los aranceles de esta otra, el tema de la reparación de la Casa Pero, Blanca, ¿por qué en pero lugar de Jaime, hacer esto no hacemos disculpa aquello? que te interrumpa, pero es que eso no solo termina ahí. Fíjate algo, te voy a poner acá en este momento un shot de una denuncia que hizo justamente Mike Johnson, porque el paquete que están pidiendo los demócratas tiene mucha atención, pero no precisamente a los Estados Unidos. Por favor. Enviarían 500 millones de dólares a medios de comunicación liberales mediante el reembolso a la Corporación de Radiodifusión Pública. También recuperarían hasta 5.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses destinados a gastos superfluos en proyectos internacionales. Aquí hay un par de ejemplos. Esto figura en su legislación, su contrapropuesta a la teoría crítica de la raza, TCR. Esto es lo que pretenden hacer. Quieren gastar 24,6 millones de dólares de sus impuestos para la resiliencia climática en Honduras. Quieren gastar 13,4 millones para la participación ciudadana en Zimbabue. Quieren destinar 3,9 millones a subvenciones para la comunidad latia y la democracia en los Balcanes occidentales. Quieren gastar 2,9 millones de dólares de sus impuestos para la reducción del riesgo de la langosta del desierto en el Cuerno de África y 2 millones para, según dicen, la Organización de Organizaciones que promueven los principios democráticos feministas en África. No lo haremos. 2 millones de dólares para organizar principios democráticos feministas en África. 24 millones para la resiliencia climática en Honduras. Y lo de la langosta, tú me dirás. Entonces, ¿qué quieren crear con este paquete? ¿Un nuevo USAID o qué? Bueno, a ver, lo que ellos hacen, y lo hacen con mucha frecuencia, y lo hicieron durante la administración Biden con el tema migratorio, es hacer propuestas en el Congreso que ellos saben que para los republicanos, con el mínimo sentido común, son absolutamente inaceptables. Ellos lo propusieron con el tema de la frontera, para
cerrar la frontera, que era lo que había que hacer, y se hizo a los pocos días de iniciar la administración Trump, y ya se acabó ese drama enorme que teníamos allí. Ellos estaban proponiendo cerca de 200,000 ingresos de inmigrantes indocumentados al mes. Estaban proponiendo una cantidad de cosas que sabían que los republicanos no iban a aceptar. Pero entonces salían, y como los medios de comunicación les hacen eco a todo lo que dicen, salían diciendo que no, nosotros quisimos reformar la inmigración, pero los republicanos no dejaron. No querían reformar la inmigración, querían seguir adelante con todo este tipo de políticas que fueron un fracaso, siguen siendo un fracaso y le están costando al país una cantidad enorme de dinero, y sobre todo a los inmigrantes que quieren entrar legalmente a los Estados Unidos, pues les complicaron la vida horriblemente porque imagínate, tratar de resolver el tema de qué sé yo cuántos millones de solicitudes de asilo antes de comenzar a trabajar los temas de los inmigrantes que ya, de acuerdo con las leyes vigentes, pues se han acogido a esto y quieren pues regularizar su situación. Es lo que hacen ellos recurrentemente. Proponer cosas que saben que son inviables, que saben que porque son inviables los republicanos se van a oponer, y después salir a echarle la culpa a los republicanos de que las cosas no prosperan. Jaime, pero ¿cómo pueden hablar de culpa a los republicanos si aquí han votado 13 veces en contra de la resolución continua cuando con Biden votaron 13 veces a favor, ¿no? Y que los republicanos votaron 13 veces a favor porque no querían hacer el shutdown del gobierno, no le conviene a nadie eso. Exactamente, pero es que además, Raymond, ¿qué más hacen? Es decir, ¿cómo creen ellos que van a llegar a las elecciones del año que viene, las elecciones intermedias, las elecciones de medio término del año 2026, sin ninguna propuesta, sin ningún liderazgo, sin ningún candidato? De hecho, están tan mal en cuanto a liderazgo y a posibilidades que han decidido todos acogerse a Zoran Mamdani. Imagínate, se ha convertido así de buenas a primeras en el gran líder ideológico del Partido Demócrata, que ha virado a la izquierda radicalmente. Y como no tienen nada más que hacer, ellos creen, ellos todavía creen, creyeron, porque ya en este momento deben estar comenzando a cambiar de opinión, pero creyeron que haciendo lo que están haciendo, cerrando el gobierno, causándole dolor y penurias a los estadounidenses y echándole la culpa al presidente Trump, y contando con que los medios les iban a hacer eco a esa propuesta de que el culpable de todo sea Trump, pues con eso iban a ganar las elecciones del año que viene. Pues bien, le salió el tiro por la culata, porque ahora hasta los sindicatos, imagínate, los sindicatos que siempre han tendido a la izquierda, que siempre han sido prodemócratas, han recaudado fondos para los demócratas, han mandado a sus miembros a votar por los demócratas, ahora son los sindicatos los que le están pidiendo a los senadores demócratas que por favor se pongan de acuerdo con los republicanos y acepten la propuesta que ya los republicanos aprobaron en la Cámara de Representantes. Ahora, a mi manera de ver, va a ser muy difícil venderle a la opinión pública de los Estados Unidos la idea de que todos los republicanos votan a favor de que se reabra el gobierno, todos los republicanos votan en contra de que se abra el gobierno, y resulta que la culpa del cierre es de los republicanos, cuando todos los republicanos votan a favor de la reapertura y todos Es los que demócratas votan en contra. básicamente es eso. Y justamente diste en el clavo con lo del tema de Zoran Mamdani. He tenido la oportunidad de hablar con varios demócratas en los últimos días que están colapsados por el tema de Mamdani, porque saben que significa la radicalización del partido, esa radicalización que tanto venían negando desde hace mucho tiempo, que muchos la avecinamos porque hay gente como tú, como yo, como varios, que olemos el socialismo y el comunismo a distancia, ¿no? Porque este tema del no vale, yo no creo que no iba a llegar aquí a Estados Unidos, justamente lo estamos teniendo con Mamdani, que va probablemente a ser el alcalde de la ciudad más importante de este país, ¿no? Y eso a mí me da pánico porque fíjate algo, o sea, no solo estamos hablando de Mamdani, estamos hablando de Omar Fateh en Minneapolis también. O sea, dos de las ciudades más importantes del país van a ser dominadas por musulmanes, africanos y que aparte son comunistas. Entonces, ¿qué está pasando cuál es el nivel de educación o qué es lo que está pasando sobre todo en Nueva York que Mamdani ha tenido ese vuelco de esta manera? Y quiero preguntarte, antes de que te vayas, ¿qué rol pinta aquí Silva? Porque evidentemente es mejor que gane Cuomo a que gane Mamdani. No es que estoy completamente tranquilo con que gane Cuomo, pero creo que Silva está dañando, aunque sea la posibilidad de poner un poquito más rígida la elección. En la práctica sí, lamentablemente, pero eso sucede con algunos candidatos, ¿no? Ellos se meten en la cabeza la idea de que no, van a ganar, van a ganar.
Los números les dicen lo contrario, los observadores les dicen lo contrario. Debe haber 2 o 3 personas cercanas a ellos que les están metiendo cucarachas en la cabeza con el cuento de que sí, pueden ganar, etcétera. Y lo que terminan es, lamentablemente, pues causando un daño gravísimo al partido y a la ciudad y al país de una manera general, porque como bien lo dices, pues no estamos hablando de una ciudad más, estamos hablando de la capital del mundo, estamos hablando de la ciudad más importante de los Estados Unidos, Ujú. el centro comercial y financiero de este país, de manera que pues esto en manos, si vemos además lo que ha venido sucediendo con varias capitales europeas donde se han elegido pues Es que personajes de más o menos exactamente. las mismas características, pues ya sabemos lo que nos espera. O sea, yo lo que temo es que, sinceramente, es que Nueva York se convierta en el nuevo Londres. Fíjate, Londres, ahorita el nombre, o sea, el nombre más repetido en Londres es Mohammed. En Londres, Ujú. Jaime. ¿No? Una de Sí, las ciudades señor. más importantes del mundo. Y no es que quiero hablar, a mí no me pueden venir con el tema de la islamofobia ni que no te gustan los árabes. Primero, yo soy hijo de árabe, empezando por ahí, pero yo estoy claro de lo que significa el tema de Palestina, el tema de Hamas y el tema de este intento de colonización, como lo estamos viendo justamente con Mandani, que se ve un tipo muy suave, que no es apegado a sus leyes del Corán, entre comillas, pero no es, esto es un lobo disfrazado de oveja y que lo han abrazado como el próximo héroe y que aparte vienen las figuras grandes del mismo Partido Demócrata a endosarlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tu expectativa para las elecciones de medio término, cuáles son? A ver, yo creo que vamos a ganar en New Jersey. Existe una muy buena posibilidad de que Chiatarelli logre alzarse con la gobernación en el estado de New Jersey. Todavía estamos dando la pelea en Virginia, donde tenemos las cosas muy difíciles, lamentablemente, pues es en Ujú. New Jersey. Yo tengo la esperanza de que ojalá el voto hispano allí despierte. Los hispanos que ya hemos visto esta película del socialismo invadiendo nuestros países, el pedazo de nuestro continente que nos corresponde, pues deberíamos responder a esto de manera mucho más, digamos, sonora. Yo tengo esa esperanza, no estoy seguro de que esto se vaya a dar, pero bueno, estaremos el martes en la noche haciendo todo el esfuerzo. El Comité Nacional Republicano también está pues poniendo todas sus fichas en el juego para garantizar la integridad electoral, que es algo que también hemos visto con mucha preocupación. Eh, pero bueno, habrá que ver, en esto consiste la democracia, ¿no? El derecho a elegir y ser elegidos. Jaime, antes de que te vayas, porque sé que también estás limitado de tiempo, pero te quería hacer esta pregunta, tú como colombiano, yo como venezolano, creo que tenemos un punto en común, aparte de ser países vecinos y inmigrantes en este momento, tenemos justamente dos presidentes que son unos delincuentes y unos narcotraficantes. Estamos hablando de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que la administración Trump vaya a endurecer más las acciones militares hacia el Caribe y justamente contra estos dos gobiernos? No solamente lo creo, estoy seguro de que eso va a suceder y esto obviamente lo digo a título personal, no es una información oficial ni es una posición oficial del Partido Republicano ni del Comité Nacional Republicano. Pero a mí la lógica me indica que pues no tiene ningún sentido que los Estados Unidos estén desplazando con el costo que eso significa todos estos activos militares, Mm. todos estos efectivos, hombres, personal, recursos, costos, todo esto a una zona con el propósito de no hacer nada. Es decir, yo digo que existe la frase clásica de César regresando después de un triunfo militar diciendo Vini, Vidi, Vinci. Y yo no creo que exista la frase vini, vidi y no hice nada, ¿no? Entonces, Claro. tengo eso como esperanza. Me parece que pues el gobierno, la administración, conociendo además, como ya conocemos de autos al presidente Trump, sabemos con certeza que no es el tipo de persona que hace este tipo de cosas sin que pues le produzca la satisfacción de haber entregado resultados. Me parece que las cosas se están dando, me parece que ya hay instrucciones inclusive de pues comenzar a atacar bases militares venezolanas donde se llevan a cabo operaciones de narcotráfico. Ya esa información la divulgó el Washington Post esta mañana. De manera que, pues así como se han producido los ataques contra embarcaciones en el mar, podrían comenzar a producirse ya ataques contra instalaciones en tierra. Bueno, vamos a ver, espero que se clarifique un poco la situación, sobre todo para nuestros países de origen, y que en realidad nosotros
frenar el avance del socialismo y el comunismo en este país. Jaime, muchísimas gracias, señores. Jaime Flores, súper recomendado sus análisis, como siempre, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Raymond. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Voz Media. Y bueno, aquí estamos. Eso es más o menos lo que está pasando literalmente en el panorama político en referencia al cierre de gobierno. Me informa producción que ya con nosotros está nuestro compañero Alejandro Vaso. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Raymond? ¿Qué tal a toda la gente que nos sigue aquí en Voz Live? Un gusto saludarles. Bueno, aquí ya puedo decirte que tenemos un clima frío en la ciudad de Miami. Para hacer Miami, se acabó el calor, por lo menos. Bueno, yo que estoy en el viejo continente ya tengo clima frío de hace unas buenas tú ya estás acostumbrado, claro. Sí. Pero sí, ahora en Miami supongo que empieza a sentirse un poquito el frío de esta época, ¿no? Bueno, sí. Esperemos que dure un poquito más de lo normal. Aunque Veamos, bueno, ya sabes que si dura un poco más de lo normal, empiezan a hablar aquí del tema del cambio climático y... Sí. Aunque pero, bueno, ya hay muchos que se están bajando de ese carro, ¿no? Ya hay muchos que incluyendo el promotor número 1, que fue Bill Gates, ¿no? Sí, es correcto. Muchos nos llamaron locos. Venido bajando. Como dijo Trump. No, es que esa es otra de las cosas en las que los conspiranoicos, o como nos llaman conspiranoicos, tenemos otra vez razón, ¿no? O sea, otra vez la volvimos a pegar. Los conspiranoicos ya nos estamos convirtiendo más en un Nostradamus, más en, o sea, una gente que... Sí, unos profetas, estamos... Sí. Sí. Tal cual. Y profeta de lo bueno, porque parece que no nos estamos equivocando en nada. Exactamente. Y entre las cosas, de hecho, esta conversación yo la tuve antes contigo, pero no teníamos este dato, de hecho, ¿no? Hay algo aquí importante que quiero rescatar esta semana, y es que se sacó una encuesta en universidades y escuelas. Y escuchen bien, amigos de la audiencia, para que pongan atención sobre esto, porque pareciera indicar que la cultura woke está muriendo. Esta encuesta realizada en las universidades por parte de Eric Kaufman, que es un profesor universitario, y la organización FIRE, muestran un colapso, escuche bien, un colapso total en la identificación trans no binaria en comparación del año 2023 a 2025. Los números muestran que por lo menos en la escuela de Andover el pico fue de 9.2 y bajó a solo 3%. En la Universidad Brown, el pico fue de 5% y bajó a 2.6%. Y el total de la encuesta FIRE, donde entrevistaron a más de 60,000 estudiantes, revela que la caída fue de 6.8 a 3.6 en solo 2 años. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo lo ves? ¿Está muriendo la cultura woke? ¿Está muriendo esa narrativa? ¿De dónde salió esa narrativa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si tomamos aquí en cuenta, Alejandro, aquí estamos hablando en cuenta de 2 años que son pico de cambio político en este país. Bueno, a ver, yo creo que la cultura woke definitivamente está declinando. No voy a decir que está muriendo, porque hay muchos otros elementos de esa cultura woke, de esa ideología woke, que siguen estando muy arriba, ¿no? O sea, sobre todo el tema del feminismo de la cuarta ola y todo ese tipo de cosas. Pero lo que tiene que ver con esa ideología de género y de la fluidez del género, siempre ha sido evidentemente una moda. Y eso lo podíamos ver desde hace muchos años, nuevamente, los que nos decían que éramos, ¿sabes?, transfóbicos y todo ese tipo de justamente adjetivos. Cuando nos encerraron a todos, ¿no? Es el pico. Todo eso lo podíamos ver hace unos años cuando observamos dentro de las estadísticas que en las universidades elitistas, en todo lo que tenían que ver con estas grandes ciudades en Estados Unidos, era donde se proliferaba
la ideología transgénero y que de repente en una reunión de personas, no sé, 2 o 3 familias de 5 familias tenían hijos que eran transgénero y a veces más de uno, ¿no? O que se identificaban con un género distinto al que habían nacido, con un sexo distinto al que habían nacido. Y esto es un fenómeno de las ciudades. Esto es un fenómeno, además, no solo de las ciudades, sino de la gente de clase media alta, de la clase alta también. Es decir, no es un fenómeno de, pues digamos, cualquier barrio latino o cualquier barrio afroamericano o cualquier barrio digamos, rural, ningún tipo de cosas por el estilo. Entonces, lo que podemos decir es que eso es una ideología, es una moda. Y esa moda, como todas las modas, está pasando ahora y está declinando para convertirse en cualquier otra cosa y para sencillamente morir frente a otras cosas que vendrán luego. Ya no sabemos qué otra ideología nos van a meter después de esto, porque esto ya ha sido lo suficientemente loco y lo suficientemente psicopático, pero independiente, lo suficientemente psicótico más bien. Pero ya veremos con qué viene la izquierda y con qué vienen los liberales, pues luego del declive de esto, pero definitivamente es algo que no solamente ha hecho daño a la salud mental pues digamos en general en Estados Unidos, sino en el mundo. Hay digamos, un daño enorme que le han hecho a muchas personas, miles de personas que han creído en este tipo de cosas, que se han metido dentro de esta ola, que han entrado dentro de esta psicosis colectiva y terminan teniendo terminan teniendo efectos terribles para la salud mental de la sociedad en general y para la salud de las familias, para, pues digamos, todo lo que tiene que ver con el tejido social, que está siendo definitivamente sanado por las ideologías del sentido común, que son las ideologías que apoyamos, los que apoyamos pues la derecha y todo lo que tiene que ver con la familia, los valores de la familia tradicional, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate, el pico o sea, la caída de este pico se muestra obviamente aquí en el año 2025, que es cuando asume Trump la presidencia. Inicia el desmantelamiento del Departamento de Educación, empezando por ahí, ¿no? Inicia todas estas leyes para poder hacer respetar los espacios femeninos en escuelas, baños, deportes. ¿Qué tanto daño dejó la administración Biden sobre todo a esta generación? Porque el tema de lo que está pasando acá, y es que quiero que la audiencia vea la diferencia tan grande que hay entre 2023 y 2025. Y evidentemente el pico inicia cuando está saliendo la administración Trump del mandato, ¿no? Estamos hablando del año 2020 y es algo que no tiene sentido de cómo se pueda, o sea, cómo se elevó tanto esta cultura de género dentro de las universidades, ¿no? O sea, ¿dónde pones tú la responsabilidad política de la administración Biden con todo lo que estaba haciendo durante estos 4 años? Bueno, yo creo que básicamente una de las cosas, no solamente de la administración Biden, sino de las administraciones demócratas, y no solamente a nivel presidencial, sino sobre todo a nivel estatal, a nivel local, de las alcaldías, de todo lo que tiene que ver con la educación pública, de todo lo que tiene que ver con las gobernaciones, todas esas, pues digamos, esas administraciones de corte liberal, de corte demócrata, de corte de izquierda, evidentemente han venido empujando toda esta ideología de género, esa ideología en el que nada es pues digamos, lo que es. Nada está establecido sobre todo por el sentido común. Tú puedes ser lo que tú quieras, puedes identificarte como tú quieras y hay que respetarte, hay que respetar pues digamos lo que tú sientes como ser humano, independientemente de la edad que tengas y independientemente de los problemas de salud mental que hayas tenido en el pasado o que se te hayan diagnosticado en el pasado, independientemente de señales que estés dando que son literalmente
cosas por las que en otros momentos o en otras circunstancias podrían llevarte a tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. No, eso hay que aceptártelo, hay que normalizarlo, en lugar de decir, tienes un problema de disforia de género y efectivamente hay que hacer, pues digamos, una intervención aquí y tienes que ir a sesiones de terapia y tienes que medicarte. Nada de eso se está haciendo, sino que estas administraciones han venido impulsando el sé lo que tú quieras ser. Y ese sé lo que tú quieras hacer y esa fulana libertad, pues digamos, de transformarte en lo que tú quieras ser, en Transformer, termina derivando en cosas como las que hemos visto en los últimos años, que son, pues digamos, aberraciones y cosas que definitivamente terminan por dañar las relaciones personales de estos pacientes, ¿sí? De estas personas que definitivamente tienen que ser pacientes y tienen que ser intervenidos psicológicamente, terminan dañando pues digamos, todo su entorno, terminan dañando las relaciones con sus familias, terminan incluso haciéndolos que cometan otro tipo de delitos que no tienen nada que ver con tiroteos masivos, como hemos estado viendo en los últimos años. Correcto. Y pero ya es que hay que decirlo. Sobremanera. Ahora, fíjate, producción, ponme la segunda gráfica, por favor. Mira lo curioso acá, ¿no? Y es que justamente aquí lo que muestra es que las personas con su ideología, o sea, tienen que compartir, a juro, con personas que tengan su misma ideología, ¿no? Y fíjate en dónde están las líneas. Y mira dónde están justamente los que son demócratas o bastante liberales. El patrón es uno solo acá, Alejandro. O sea, cuando vemos el impacto que han generado estas retóricas de los medios de comunicación, de los políticos como tal, del impulso del fanatismo político en este país, estos son resultados que muestran que dañan. Y ahora, producción, ponme la tercera gráfica, por favor, que esta para mí es la más importante de todas. Si ustedes se fijan acá, compañeros que nos estén viendo, para la audiencia, fíjense este pequeño detalle. Justamente, en 2023, los índices de ansiedad y depresión estaban por los cielos. 2024, previo a las elecciones, empezaron a bajar. Y en el 2025, los números siguen disminuyendo. ¿Cuál es la importancia entonces aquí o cuál es la responsabilidad de las administraciones de turno en el tema educacional de los jóvenes como tal? Porque aquí estamos hablando de personas que están en campus universitarios y que hemos visto nosotros de todo. No solo este tema de cómo los que creen que son algo que no son, sino que por lo menos, y tú lo sabes, tenemos nuestro segmento de mock, las encuestas que hacen en las universidades. Justamente todos los que estaban, vamos a decir, contentos por el asesinato o la ejecución pública de Charlie Kirk, tienen el mismo patrón de vestimenta, el mismo, no tienen género, o sea, hay algo muy malo sembrado en esa generación y yo no sé hasta qué punto pueda ser recuperable, por más que sea que estén bajando los números. Es que es muy interesante, Raymond, porque los temas de salud mental la gente suele tratarlos como bueno, algo que está muy marginado, que finalmente es para la gente que realmente notablemente está psicótica o se comporta de una manera errática, etcétera, etcétera, cuando no entienden que los temas subyacentes empiezan, o sea, temas que son un poco menos... Tenemos fallas técnicas. Que digamos que hay un espectro, ¿no? De personas que tienen más bajo, o sea, digamos que son más funcionales y pueden estar, pues digamos, dentro de ámbitos universitarios, pueden estar dentro de otros ámbitos sociales, pero esas personas
definitivamente igual pueden sufrir de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de las administraciones? La responsabilidad de las administraciones sobre la salud mental de la gente es principalmente no normalizar los problemas de salud mental de los que sufre la gente. Eso es lo principal que deben hacer, porque cuando tú lo normalizas y cuando tú dices tú no tienes un problema, entonces la persona se siente, en principio, desvalida, porque bueno, cree que tiene un problema, pero luego le están diciendo que no, que realmente eso no es un problema, que lo que ella está sintiendo pues es completamente normal y que debería estar pues siguiendo su vida como cualquier otra persona, y que no solamente eso, además las otras personas tienen que validar y convalidar todo lo que ella pues sienta, etcétera, etcétera, y todo lo que pueda transmitir, incluso si los incomoda, pero bueno, independientemente de eso, yo estoy normal. Entonces me tienes que validar mis actitudes, validar qué es lo que yo estoy haciendo, validar qué es lo que digo, validar cómo quiero que me llames, y si no lo haces, entonces validar mi reacción desproporcionada frente a eso, diciendo que me estás ofendiendo o que estás siendo agresivo conmigo, que estás ejerciendo violencia porque no me llamas de una forma u otra, porque no me dices el género correcto del que soy, aunque yo luzca como un hombre, entonces no me estás llamando como mujer, como yo quiero que me llames. Entonces, en fin, que no me dejas entrar a los sanitarios femeninos siendo yo un hombre y luciendo como un hombre y siendo claramente una persona del sexo masculino. O sea, no me dejas entrar a los baños de las mujeres, no me dejas competir en competencias femeninas, etcétera, etcétera, cuando yo me identifico como mujer. Cuando empezamos a normalizar eso y cuando las administraciones tienden a normalizar ese tipo de cosas, es donde los problemas de salud mental se agravan. Cuando empezamos a no normalizar esto y efectivamente hacer que las personas se traten y empezar a decir, mira, tú tienes un problema y tienes que tratártelo y tienes que, pues, tienes estas herramientas para que lo puedas tratar, y tienes que efectivamente que buscar apoyo de tu círculo social para tratar tu problema de salud mental, no para normalizártelo y para condonar todas las cosas que haces, sino efectivamente para tratar el problema de salud mental y resolverlo. Cuando hay administraciones que tienen esa responsabilidad y que efectivamente no normalizan este tipo de problemas, es cuando empezamos a ver esta disminución de cosas. Y evidentemente, todos los problemas que causó la pandemia y el pues digamos, el confinamiento de la pandemia, que fue completamente una locura, que evidentemente fue algo que ni siquiera en nuestros sueños más salvajes nos hubiésemos imaginado que todos los gobiernos del mundo occidental se hubiesen puesto de acuerdo para hacer la locura que hicieron durante la pandemia. Ni siquiera en nuestros peores sueños eso pues nos lo hubiésemos imaginado, pero eso realmente sucedió. A veces yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que yo 2020 no lo recuerdo muy bien, porque es que fue algo tan distópico, fue como una realidad completamente... Sí, hubo algo ahí como que un blackout por completo, porque el tema del encierro... Para mí fue un año que no pasó prácticamente, o sea, es un año que yo no recuerdo realmente qué sucedió durante ese año, o sea, más allá de bueno, sí, hubo el confinamiento, pues, hubo muchas cosas que pasaron que no tendrían que haber pasado, el tema de la censura, cuando el tema de las elecciones en 2020 entre Biden y Trump, o sea, que censuraron a un montón de gente conservadora por decir que, bueno, que los mandatos de vacunación no estaban bien, etcétera, etcétera. En fin, un montón de cosas pasaron que yo hoy en día me parece como un mundo completamente distópico, o sea, me parece como algo que yo hubiese podido ver en alguna película de ciencia ficción, pero eso evidentemente también trae secuelas de salud mental o trajo secuelas de salud mental para muchas personas que hoy en día empezamos a ver, obviamente un poco que declinan, porque ya estamos en el 5.º año después de eso, ¿no? Que parece mentira, Claro. parece que hubiese además pasado poco tiempo después de que salimos de toda esa locura, pero creo que el tema va declinando no solamente por el cambio político, porque evidentemente eso juega, por todo lo que acabamos de hablar de la obligación de la administración de no normalizar los problemas de salud mental, sino tratarlos, y evidentemente señalarlo y decir que esto es un problema, problematizarlo y no normalizarlo, pero sino además, porque bueno, ya ha venido pasando un tiempo, la ideología woke está en declive desde el punto de vista de popularidad.
ya no está siendo tan popular, y cuando ya no es tan popular, la moda va pasando y la moda va, Sí, pues, digamos, el tema es que tomando otras formas. cuando crecen otros populares, como creció Charlie Kirk, por ejemplo, Sí, terminan pagando con su vida, ¿no? Que esa es la diferencia entre lado y lado, bueno, porque si te pones a ver, claro. todos los influencers que censuraron durante el 2020, no solo por el tema de la pandemia, sino también por el tema electoral, por el tema de la famosa laptop, todo lo que hablaban de la desinformación rusa, ¿no? Terminó siendo todo verdad. Y ahorita todas esas voces que fueron censuradas tienen más poder que nunca. Sí, Excepto es personajes correcto. como Nick Fuentes, por ejemplo, ¿no? Que sigue censurado Claro. de todos lados. Pero esos No, son otros pero, extremos. pero lo que hacen, lo que hicieron con el tema de la pandemia y la censura, definitivamente creo que les está jugando en contra. Y ellos saben que les está jugando en contra, pero, y ellos, cuando digo ellos, me refiero a todas las personas que apoyan este establishment progresista, de izquierda, liberal o digamos excesivamente liberal o ultraliberal, llegando a nuevamente el extremo también del progresismo, el extremo del socialismo, el extremo del comunismo, etcétera, etcétera, porque todo eso se termina tocando al final. Mm. Sobre todo lo que está con lo que está pasando en Estados Unidos, estamos viendo que el Partido Demócrata está siendo definitivamente tomado por las ideologías más extremas, como podemos ver a Zohran Mamdani en Nueva York, que es un tipo totalmente deleznable, Pero que te da es que asco verlo. todo lo que O está sea, pasando en Nueva York está todo mal. En Nueva York y mira, Zohran Minneapolis es algo Mamdani, que no tiene sentido. Zohran Mamdani es el tipo más populista que yo he visto desde Hugo Chávez. Sí, Es sí, el tipo sí. más populista que yo he visto desde Hugo Chávez. Y eso es bastante decir. O sea, es un actor perfecto, o sea, el tipo todo lo actúa, ¿sí? No ha hecho absolutamente nada en su vida. O sea, a lo primero que estaba dedicado, o lo que estaba dedicado antes de hacer política, que era un rapero de poca monta, ¿sí? Es un tipo de una familia privilegiada, de Aparte. mucho dinero, ¿ok? Inmigrantes que hicieron mucho dinero en Estados Unidos, pero por alguna razón detestan Estados Unidos, ¿ok? Y detestan todo lo que es la ideología de Estados Unidos, a pesar de que hicieron todo su dinero allí. Y además de eso, el tipo posa como víctima cuando no es una víctima de absolutamente nada, porque estudió en una universidad de élite, estudió ¿cómo se llama? Se dedicó a hacer lo que quiso porque su familia tenía un montón de dinero, vivía en uno de los mejores barrios de Nueva York, y hoy en día se dice que es una víctima porque su tía, que no existe o que no existió, o que él dice que existe pero no existe, era una prima al final. Después cuando lo descubrieron que su tía no existía, dijo, no, bueno, es que era una prima, pero yo le decía tía. Bueno, ya, o sea, Sí, no, eso, la prima del padre se llama Masuma Mamdani y ni siquiera vivió en Nueva sí, York. no, Aquí te la tenemos. Y no utilizaba el jihad tampoco, ¿no? exacto. Entonces, ahí tú te das cuenta de la clase de estafa que es esto. Y si ustedes, amigos de la audiencia, no saben de lo que están hablando, producción, tenemos a la mano los videos de Mamdani. Por favor, vean esto. El primero fue cuando él denunció que su tía era una víctima también del 11 de septiembre porque Sí. fue víctima de islamofobia después del atentado. Él no condenó a los terroristas, condenó a las personas que acosaban presuntamente a la que era presuntamente, vale, lo voy a repetir, su tía. Por favor. Sí, estaba hablando de mi tía. Quiero aprovechar este momento para hablarles a los musulmanes de Nueva York. Y ahí está afectado, quiere llorar. Quiero hablarles a los musulmanes de mi tía. ¿Quién dejó de usar el metro después del 11 de septiembre porque no se sentía segura con su hijab? Ya, qué estafador este man. No, ya va. Espérate. Ponme por favor el otro. Aquí fue cuando le preguntaron porque o sea, ya se sabía que no era su tía. Ya. Aparentemente, lo que tengo entendido es que justamente el equipo de Cuomo se encargó de hacer una investigación formal
sobre la familia de Mamdani y dieron con la famosa tía que resultó ser prima de su padre. Por favor. Estaba hablando de mi tía. Estaba hablando de la prima de mi padre. Tristemente falleció hace unos años. Y que la conclusión de mi discurso de más de 10 minutos sobre la islamofobia en esta contienda y en esta ciudad sea que la pregunta sobre mi tía lo dice todo sobre Andrew Cuomo y su incapacidad para afrontar su crisis. Mira, La capacidad de manipulación. Ponme esa imagen de ese discurso otra vez, porfa. Ponlo. Sí, producción. estaba hablando. Bueno, ponle pausa. Si ustedes quieren ver al seguidor ideal de Mandami, este señor que está detrás de él, con este pelo. Miren el pelo del señor este que está detrás de Zoran Mandami. Por favor. Este es el típico seguidor de Zoran Mandami. Estoy seguro que este señor estudia en alguna universidad de la Ivy League, seguro. O se graduó de ahí, o bueno, está tratando de graduarse de ahí. Vive con sus papás, evidentemente. O sea, vive con sus padres, obviamente, en algún garaje. Pero está allí, ¿sabes? Al pie del cañón, junto a Zoran Mandami, el tipo más populista y estafador que ustedes han visto, porque, repito, no solamente pasa todo esto, que el tipo es elitista, es mentiroso, evidentemente, esto de la tía es un disparate. Además que, bueno, él está tratando de victimizar a la tía, pues no se podía montar en el metro, pero las 3.000 personas que se murieron en el World Trade Center, esas no son víctimas. No cuentan, claro, exactamente. O sea, no cuentan. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a imaginarnos que no te importa tanto porque quizás eres muy de izquierda, entonces quieres votar por el tipo. Pero el tipo no solamente es todas estas cosas, sino es que además todo lo que está prometiendo no es competencia del alcalde. Es decir, él está prometiendo que va a bajar los precios, que la fulana A congelar. affordability. Él habla de affordability, ¿no? Una Nueva York más affordable, más costeable. Pero no dice cómo va a hacer eso. No tiene... Dice cualquier cosa y no dice, no hay un plan. ¿Me explico? Y es que, claro, no hay un plan porque los alcaldes no pueden hablar, o sea, no congelar precios ni hacer absolutamente nada con los precios en Estados Unidos, en Estados Unidos no, en Nueva York, sin pasar por Congreso, sin pasar por Senado, etcétera, etcétera. O sea, tienen que hacer un montón de procedimientos para legislar sobre algo tan delicado como eso. Y no va a pasar nunca. Es decir, esas legislaciones que él proponga, imaginándonos que lo hace, no van a pasar nunca. Pero además de eso, está prometiendo, o sea, cosas imposibles de hacer para cualquier alcalde de Nueva York porque no tiene la competencia para hacerlo. No porque sea difícil, no porque sea una ciudad complicada de manejar. No, es que no tiene la competencia, ¿no? Él no lo puede hacer, ¿sí? Y además la gobernadora ni siquiera está de su lado, porque la gobernadora, a pesar de ser demócrata, hay muchas cosas que dice, esto no lo vamos a hacer. El tema no, es que vamos a subir los impuestos. La propia gobernadora dijo, después de un meeting en el que estuvo no le conviene. Bueno, sí, me gusta mucho el meeting, pero yo no voy a subir impuestos a nadie, ¿sí? Entonces, claro, es la típica demagogia del tipo de izquierda que nunca en su vida ha logrado absolutamente nada, pero como es un tipo que tiene labia y un tipo populista y tal, y joven, porque ese es el nuevo, digamos, el nuevo fetiche de los demócratas es que sea un político joven, ¿no? Un político joven, porque los viejos no nos Bueno, pero gustan. es que fíjate que Mamdani en la elección primaria, Mamdani en la elección primaria se llevó el 25% de los nuevos votos. Ya. ¿No? O sea, un monto súper alto para ser primera vez candidato, ¿no? Lo que muestra una evidente aceptación por la parte joven, la generación Z, que está un poco dañada, porque es la verdad. No, es que claro, la generación Z y mucha gente dice, no, bueno, que la generación Z está siendo un poco más conservadora y tal. No, claro que no. Hay algunas cosas en las que la generación Z está volviendo a ciertas raíces, etcétera, etcétera. Pero en general, si vemos el comportamiento sobre todo electoral y sobre todo ideológico de la generación Z, es una generación que no le gusta trabajar, no le gusta el capitalismo, está muy, pues digamos, ideologizada hacia el comunismo, hacia el socialismo. Y dependientes del Estado quieren depender del Estado, no les gustan las jornadas de trabajo
no les gusta, digamos, el sistema social sobre el que está sostenido Occidente y sobre el que ha progresado la humanidad, no le gusta a la generación Z y están tratando de tumbarlo a través de idiotas como Zoran Mandami, que está ahí, pues digamos, como lobo vestido en piel de oveja, viendo a ver cómo se mete dentro de la alcaldía de Nueva York y posteriormente seguramente alguna gobernación, si no en Nueva York, en algún otro lado, o la presidencia, porque bueno, si estamos pensando que Bernie Sanders está tratando de meter a AOC como la nueva cara del Partido Demócrata y la nueva cara presidenciable del Partido Demócrata, no nos extrañe que Zoran Mandami sea el próximo, ¿sí? Sí, que abajo han llegado. Si no le funciona AOC, que evidentemente AOC no le va a funcionar, porque AOC lo que hace es pegar gritos en un micrófono, no tiene ni idea de lo que está hablando, cada vez que habla demuestra su completa ignorancia sobre cualquiera de los temas de los que habla. Entonces, claro, como a ella no les va a servir, estoy completamente seguro que dentro de 2 años se van a dar cuenta que esto no le funciona. Zoran Mandami va a ser la próxima opción. Eso se los prometo. Y ese va a ser el presidenciable, porque es el Obama musulmán. Es decir, es claro, el Obama. La ventaja es que por puntos de nacionalidad no puede llegar a ser elegible para candidato presidencial, por lo menos por ahora. Por ahora, no sé, es que es lo que te digo. O sea, ellos les gusta tanto manipular la ley que, bueno, no lo sabemos. Es así. Pero... Bueno, Alejandro, gracias por estar acá con nosotros. Ustedes que están acá conectados, vaya por favor, suscríbase al canal, comente, dele like, comparta, porque la idea es que lleguemos a muchos más hogares. Yo soy Raymond Azar y esto fue War Room, en una sección de los viernes de Voz Live. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Now we're looking at what we've had for 3.5 years and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News.